libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenas noches, mi nombre es Soraya. Hoy voy a presentar este encuentro de Quillango Editores, la intertextualidad en la narrativa o novela híbrida. Lanzamiento del libro Yo escribo la noche de Andrea Figueroa. Bueno, ya estamos, tomé un poco la vocería porque Andrea es la escritora y además es la directora de Quillango. Entonces, bueno, va a ser la presentación de Andrea. Andrea Figueroa nace en Bogotá en 1983. Licenciada en Humanidades e Inglés de la Universidad La Gran Colombia, magíster en Creación Literaria de la Universidad Central y directora de Quillango Editores. Autora de la novela Yo escribo la noche y del poemario Poemas para caso de emergencia. Ha escrito también artículos y reseñas para los blogs del periódico El Espectador, ponente en congresos y jornadas de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia y en la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú. Adicionalmente, ha sido profesora de inglés y español. Actualmente se desempeña como docente en lenguas e instituciones de educación superior. Enamorada de los versos desde que fue muy niña, en esta obra ella recoge sus propias sensaciones a lo largo y ancho de la cuarentena general de 2020, encontrando y reencontrando fragmentos que une usando su privilegiada y áurea pluma. Bueno, esta es Andrea, nosotras con Gladys. Gladys, maestra de la Universidad de Santiago de Cali. Vamos a acompañar y hablar y a charlar un poquito sobre la intertextualidad de la novela de Andrea. Bueno, Andrea, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por invitarnos y muchas gracias por permitirme hacer la presentación también. Bueno, Soraya y Gladys y a todas las personas presentes, tengan muy buenas noches. Muy contenta y honrada de estar compartiendo mesa esta noche con ustedes. Eh, Mujeres que desde su área, desde sus conocimientos y sobre todo desde el amor, han empezado a acompañar pues mi proceso y lectoras, por supuesto, de esta novela y de las obras que están por venir también. Entonces, muchas gracias. Muy agradecida con Corferias, con Cámara Colombiana del Libro, con Prensa de Corferias. Hemos tenido 2 semanas muy intensas donde pues hemos hecho bastantes eventos en los cuales pues he coordinado la mayoría. También quería pues tener el espacio para hablar de esta novela porque bueno, hace un año hice un prelanzamiento más o menos en mayo, pero pues por temas de pandemia no hemos podido hacer como algo presencial o algo en la Filbo. Entonces pues es muy lindo estar acá con ustedes esta noche. Un saludo pues a las personas que se están conectando. Yo les cuento, bueno, la maestra Gladys está desde Cali, Soraya está desde Buenos Aires y yo desde las tierras frías fachunas. Entonces, pues es algo también muy multicultural el encuentro de esta noche. Entonces, bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, Hola, buenas noches. Para mí es un privilegio esta invitación. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Soraya. Realmente sí es un privilegio porque estoy aquí frente a la autora. He escudriñado bastante de sus personajes y hay varias cuestiones por hablar. Así que, Soraya. bueno, igual que Gladys, muchísimas gracias por la invitación. Yo puedo decir que aún no tengo el libro físico, tengo que tenerlo ya dentro de poco. Andrea me envió y por el ebook, es donde leí esta novela de Andrea. Creo que la leí a principios de este año, ¿no? Me la enviaste, del 2021. Entonces, bueno, y vamos a hablar como de eso, de esas sensaciones también. Además, es distinto como leer una novela y conocer a la autora. Y, y saber que muchas de las cosas que dice, que está ahí como son parte de su personalidad, de su ser, ¿no? Entonces, como que bueno, este es un reto también, estar acá acompañando a Andrea y hablando de su novela. Muchísimas gracias. Sí, pues a principios de, pues todo, pues es una historia bien linda, ¿no? De la coincidencia con las lecturas. Eh, pues esta novela duró, no sé, como 2 años ahí. Ayer lo hablábamos con la escritora Rebeca Marza, pues que cuando uno escribe, pues no tiene la intención de guardar sus novelas en un cajón o sus libros, ¿no? Entonces, todo el tiempo estaba pues como con la curiosidad. Bueno, finalmente fundó Quillango Editores y prácticamente la editorial eh, se sitúa o la sitúo pues como el tema de la autopublicación y fue donde yo autopubliqué la novela y lo cual me ha permitido que este libro pues llegue a muchas personas, no solamente en Colombia, sino como lo podemos ver en otros países. Pero sí, fue un embarazo largo de esta novela, la escritura como 1 año y medio, 2 años, otros 2 años ahí guardada, el proceso. Entonces, bueno, pues en esos encuentros de que yo creo que los hace o tiene su deber o su accionar es el universo, entonces se la entrego a Soraya, pues el ebook. Entonces ella me dice, bueno, este va a ser mi regalo de año nuevo y la empiezas a leer en año nuevo. Entonces con Soraya, pues Soraya tiene y funda también un grupo que se llama Mujeres Lectoras, donde nosotras pues nos hemos reunido, no he podido estar todas las veces, pero sí mensualmente pues hay un reto literario, un reto lector, entonces allí conozco y tengo el privilegio de conocer a la maestra Gladys. Entonces Soraya pues obsequia también a las mujeres parte de este libro y pues también promoviendo y difundiendo mi trabajo, las obras a mujeres lectoras, quienes hacen parte del grupo. Entonces, pues la maestra Gladys le llega el poemario, llega la novela y pues empezamos también un diálogo donde ella pues hace una reescritura y una interpretación también de lo que son estos textos y la lectura. Entonces, hace más o menos que como 15 días estuvimos también en una charla de mujeres lectoras. Yo estaba súper nerviosa porque, pues es que si se siente, le dan a uno como nervios, pues tener a la persona que ha leído tu obra, que tú no sabes qué va a decir sobre tu obra. Entonces, pues fue bien bonito el encuentro porque cada una leímos a una escritora emergente. Entonces, la maestra me escoge a mí como escritora emergente. Bueno, escogimos escritoras de España, de Argentina, colombianas. Y pues bueno, la idea es también generar estos espacios donde tenemos la oportunidad de leernos y de vernos a través del otro y por supuesto a través de la escritura de las otras personas. Bueno, y sí, eso fue como
Ese encuentro fue como muy mágico también, ¿no? El poder hablar de... Y como que, claro, cada una teníamos una novela y yo también quería como hablar de la novela de Andrea, pero como no hablo de la mía. Entonces, eso. Y mi primera impresión cuando yo leí, como, como me pasa el ebook, entonces veo como lo que yo utilicé ese recurso de la escritura, como de tachar, pero al mismo tiempo con ideas principales, lo que decía un poco eso, ¿no? Yo pensaba que eh, me envió el borrador o algo así, ¿no? Entonces cuando lo empecé a leer dije, ay, qué chévere. Así me haya enviado el borrador, qué chévere, me gusta. Después ya me doy cuenta que no, que es la novela como está y como esa intencionalidad también, ¿no? De crear esos mensajes que no son ocultos, pero que están ahí, pero que a veces son ocultos para quienes leemos y son evidentes para quien escribe, ¿no? Pero ahí como toda, para mí sería como decir, como toda el alma expuesta, hasta lo que se ha tachado, hasta lo que se ha hecho bien, hasta lo que parece hecho mal, pero que al mismo tiempo da toda un contexto literario, un contexto humano también, un contexto distinto a la novela. Entonces eso fue como la parte más bonita que me pareció a mí, empezó a engancharme también ahí. Toda la simbología también, la simbología maya es la que utiliza, ¿cierto, Andrea? Entonces también todas esas conexiones, el tema de las estaciones, yo acá vivo en estaciones, que si no las vives es difícil imaginarte. Entonces, es como si tampoco se vive en Colombia como el mismo clima en donde estás, entonces también es difícil imaginarte. Entonces como que eso me fue conectando con la novela de Andrea y me gustó. Era lo primero, pues lo único que había leído de Andrea hasta ese momento. Entonces como que bueno, eso me encantó. Y así fue llegando la novela a mujeres lectoras también. Y ahí aparece Gladys, también con otra lectura de Yo escribo a la noche. Bueno, para mí, pues fue de mucha alegría recibir el libro de poesía, Poemas para caso de emergencia. Y este libro me inspiró y de ahí salió un nuevo poema. Entonces lo envié a Andrea, no, lo envié a Mujeres Lectoras y lo compartieron con la autora, con Andrea Figueroa, y a ella le encantó. Entonces la decisión fue cuando me invitaron a esta última sesión de mujeres lectoras, entonces me invitaron a leer literatura emergente, mujeres de escritoras emergentes. Entonces aproveché que ya conocía la poesía y dije, quiero ver la narrativa. Efectivamente es algo que me gusta mucho porque es la voz de la autobiografía, pero es también, son las estrategias de la diarística, es un juego, es un cruce de diarios, es un encuentro de sensaciones entre todas eh, esas historias de vida y justamente esa intertextualidad que puede no solamente venir de los textos en sí concretamente, es decir, de referentes literarios que utiliza Andrea Figueroa al interior de sus reflexiones y en la relación que hace con los los diarios de los personajes, porque hay dos diarios que son los de Adrián y de Leila. Y Leila descubre el diario de Adrián, ella no lo comprende, ella no entiende ese tipo de amor que sienten, pero que no se pueden tocar. Pero también hay unas narraciones autobiográficas de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik, que asocian o nos llevan a relacionar las sensaciones que está experimentando de querer morir, de no sentirse completa en este mundo. Y también hay otra cantidad, ¿no? Está Vallejo, también está Wisława Szymborska,
Es decir, ahí maneja las narraciones autobiográficas como lo es un diario, pero también ellas van siendo apoyadas con los referentes literarios. Y eso hace muy interesante el diario porque pues regularmente, bueno, a mí me gusta escribir así, pero regularmente en los diarios que son como algo íntimo, no se encuentran esos epígrafes. Por ejemplo, cuando leemos a Anais Nin, se comprende toda esa historia, nos metemos en su cuento, pero no se encuentran así directamente. Eso es algo interesante que tiene que ver con la intertextualidad. Pero hay otras maneras de hacer intertextualidad. Esa es una, que haya referentes. Otra es que haya un cruce entre los tres diarios, los diarios de ellos, que son los personajes, pero también los diarios de manera indirecta de Pizarnik. Otra manera es la intertextualidad, y ahí voy a citar a Antonio Bolívar, que es Domingo Fernández y otros ellos son de Barcelona, y le dan vida a las narraciones autobiográficas en la investigación de las ciencias sociales. Esto para mí fue un alivio porque nos dio, pues a quienes nos gusta la literatura y quienes queremos investigar siempre acerca de esto, nos abrió la puerta a un tipo de investigación más de corte etnográfico, sensible, y por eso ahora me siento, por ejemplo, más segura, y creo que le pasa a Andrea porque ella siente que eso que estaba escribiendo, y lo dice ahí dentro del mismo diario, pues no era la novela, pero que se fue consolidando como tal, y yo creo que es esa sensación de mayor seguridad cuando nos sentimos respaldados, respaldadas en este caso, pues, digamos, por la academia, por las ciencias, por esa otra voz que valora todo esto humano, todo este sentido de lo humano como parte de la investigación. Porque lo que hace realmente ahí en esa obra, en Yo escribo la noche, es una investigación, pero es una investigación de la vida, del amor entre Adrián y Leila, pero es una investigación muy dolorosa, y ahora les digo por qué, porque no me va a tomar todo el tiempo, por supuesto. No sé si Soraya quiere continuar. No, bueno, a mí me gustaría, Andrea, también que cuente un poquito ahí de todas esas conexiones de las que está hablando Gladys y de esos referentes, ¿no? Que utiliza para llevarlos a la novela también. Claro que sí. Bueno, lo que dice Gladys es muy cierto porque, pues de hecho, esta novela fue la tesis de mi maestría de creación literaria de la Universidad Central. Entonces, cuando la estoy sustentando con los jurados, Guillermo Molina, estaba Aleida, la maestra Aleida, Ivonne Alfonso, bueno, unas personas que pues, realmente han hecho bastante por la literatura colombiana y sobre todo en la formación de escritores, que me parece muy valioso. Ellos en la sustentación me dijeron, ¿usted en qué género contempla o asocia su obra? Entonces yo me reí, yo quedé, yo miré a Leida y Aleida me dijo, no sé, yo le decía, no sé. Y pues de hecho, cuando nosotros presentamos obras en la maestría, no solamente presentamos la obra como tal, sino presentamos la poética que da cuenta de la construcción de esa obra. Entonces, pues nada, yo es que tenía el cuaderno por acá, no sé qué lo hice, pues fue realmente lo que dice Gladys, fue recoger una investigación, sí, o sea, una investigación donde me metí de lleno porque pues quería dejarme permear por la vida, por las acciones y el pensamiento de estos personajes. Pero cuando yo escribo, o sea, tengo que estar al mismo tiempo también investigando y leyendo otras obras que para mí van a ser el referente. Entonces yo aproveché como esos referentes y esas investigaciones para ponerlos también ahí a conversar un poquito
en el diario, lo cual me dio como esa licencia también de traerme los autores y autoras que a mí más me apasionan y que fueron fundamentales acá. Entonces, em, fue algo de irme por la teoría un poco, porque sí lo acepto, soy muy teórica cuando escribo. No me pasa tanto con la poesía, pero sí con la narrativa soy muy teórica. Yo tuve también pues unos estudios de literatura y cultura en el Caro y Cuervo y eso también a veces cercena un poco porque tú estás en la cabeza como, ay, ¿qué diría Bakhtin sobre esta obra? Entonces estoy siendo muy monológica. Ese era mi mayor temor, como monológico se refiere pues que la novela tuviese un solo matiz o una sola voz y caer ahí en esa única voz. Entonces yo quería hacer una especie de polifonía y que en esa novela hubiesen más y más personajes y varias voces y que no todas me sonaran igual. Entonces, nunca, o sea, yo decía, esto es muy difícil porque yo cómo voy a pensar como un hombre, cómo voy a pensar como esta mujer, cómo voy a pensar a estos otros hombres que están allá. Entonces, nada, pues mi investigación sí fue muy etnográfica también, o sea, aparte de las lecturas, ya me fui, digamos, a la practicidad. Entonces, pues, digamos, Adrián, él es físico astrónomo, entonces me puse a verme nuevamente en ese tiempo estaba Cosmos de Carl Sagan en Netflix, las temporadas que hacen nuevas ediciones, entonces me puse a ver Cosmos, me puse a ver unos documentales muy lindos, Hijos de las Estrellas, que lo produce Señal Colombia, increíble lo que hacen porque sitúan a Latinoamérica pues desde esta cosmovisión y pues esto pues empieza como a englobarme, como a tener como ese acercamiento hacia lo místico y mítico también, que o sea, pasaron muchas cosas como mágicas en el momento en que yo escribía. Entonces, pues bautizar un personaje, ponerle un nombre, ponerle alma, ponerle, eso fue una locura. Entonces yo duré mucho tiempo haciendo lo que ellos hacían, ir donde ellos iban. Eh, yo, pero ¿cómo los voy a llamar? ¿Qué nombre le voy a poner? A esta mujer no me sonaba ningún nombre. Ay, no sé, un día escuchando una canción de Eric Clapton, la de Leila, entonces yo dije, uff, ese nombre es brutal, me encanta. Entonces yo la puse ahí en la novela, yo Leila o Laila, bueno, la puse ahí. Y yo, venga, pero pues cuando uno le pone un nombre a sus hijos o un nombre, pues, ¿cuál es el origen? Y pues yo ya tenía asociado que la novela debería tener el nombre de la noche, algo que me asociara a la noche, pues por mi enamoramiento hacia Pizarnik también, porque este título deviene de ese poema palabra por palabra. Yo escribo la noche en un poema y cuando veo el significado de Leila en árabe y dice tiniebla más hermosa de luz, y yo, ¿qué es esto? Yo quedé así como asustadísima, muy asustada. Yo decía, uff, y entonces ahí se empieza a combinar un poco porque yo decía esto va a ser un fracaso. Aleita me dijo los tachados porque yo a ella le entregaba la novela, me decía cámbiale tal cosa. Entonces, para que ella viera lo que yo había modificado, yo le entregaba con control de cambios, los tachados. Entonces ya cuando teníamos la novela toda lista, me dijo, tú tienes esos tachones. Le dije, claro, yo de esa novela habían como unas, ¿qué les digo yo? Como unos 15 avances y todos con los tachones. Y me decía, ¿y si lo hacemos? Le dije, no, tú estás loca, esto es muy arriesgado, me da miedo. Yo le pagué pues a un corrector de estilo para que me ayudara un poco con el tema. Entonces me decía, tú escribes y eso es una metralleta, eso es así, dale. Yo no escribes bien, pero es como una metralleta, tú apuntas a matarme, dijo. Entonces yo le conté a Gonzalo, me dijo, no, pero tú cómo vas a afectar la estética de tu obra con esos tachones, no sé qué. Entonces, yo no le dije nada más y después yo me decidí, yo dije, bueno, está bien, lo voy a hacer con los tachones. Y sí, así la presentamos al jurado y pues no le hicieron como muy buenas caras a los tachones. Sin embargo, es más, alguien que me molestaba que tu novela, que tu novela, que tu novela, fregó y fregó tanto y bueno, cuando llegó el momento se la envié. Un día nos encontramos casualmente en la Filbo y me dice,
en el pabellón donde todos amábamos ir, el de Club Colombia, después de hacer el recorrido de los pabellones. Entonces ahí, pues obviamente esa es la intersección con todos los escritores y escritoras. Tú te encuentras con un montón de gente, entonces me encuentro allá con la persona y le digo, yo, ¿leíste mi novela? Me dice, no, tú me mandaste, fue la versión con control de cambios. Entonces yo le dije, ay, chao. Le dije así, ¿no? Entonces, toda la asociación con la noche fue así. Después, pues como está tejida también en un ámbito, como lo mencionaba Soraya, muy de la cultura maya también, porque la novela se sitúa el 21 de diciembre de 2012, cuando nos dicen a todos, bueno, el mundo se va a acabar porque se va a acabar el calendario maya, entonces todos pensaban en el apocalipsis y tal. Hago un estudio también sobre los diarios, me ayudó un montón, cómo se escribe un diario íntimo de Alan Pauls, es argentino, y él recopila los diarios de Pavés, de Virginia Woolf, de Barthes, o de, bueno, Bacht, en francés, bueno, y empiezo yo a ver diferentes tipos de diarios. Entonces yo dije, bueno, ahí me voy agarrando, me gustaba mucho. Entonces él hablaba de que el diario es un mecanismo para escribir la catástrofe interior. Entonces, cuando yo veo eso y yo ya había ubicado mi novela y yo decía, pero qué cosa tan loca es esta. Claro, voy a hablar de la catástrofe interior de la persona o del personaje. Otra coincidencia sí fue cuando yo digo, bueno, la noche, Maya, entonces no sé, me dio por buscar así en Google el símbolo de la noche, el Akbal. Entonces, pues me encuentro yo acá con el símbolo del Akbal. Pues realmente él es un azul, más o menos como este azul que yo tengo, sino pues que lo quería contrastar un poco, que se viera más como el pictograma, como la piedra. Entonces, pues acá también se ve en cierta manera un poquito eclipsado también, como cuando está, sí, qué hermosa, cuando está dando la vuelta, es un solsticio prácticamente lo que narro acá. Entonces, pues acá ustedes pueden ver que es doradita, bueno, es que por la luz no sé, no, es dorada. Y los números, los capítulos, bueno, aquí adentro están las guardas, pues con el símbolo de la noche. Quiero tatuármelo, no he tenido el tiempo, pero creo que es uno de mis símbolos, me identifica mucho. Yo no he tenido tiempo, pero lo haré. Y los números de los capítulos, no sé si alcanzan a ver, están en números maya. Todos están numerados en pues, números arábigos y números en maya. Entonces, pues claro, acá hay una cosa intertextual fuerte. Pensaba mucho también en Manuel Puig con Boquitas Pintadas, que sale pues todo el tema de la música, de la correspondencia, del diario, de la nota periodística, de la relación con el tango también, que me parece bellísimo. Pensaba mucho en Coetze cuando yo lo escribí, diario, o sea, diario de un mal año de Coetze, que tú lo puedes leer de manera horizontal y son tres historias o lo puedes leer vertical. Entonces quise jugar mucho y pues enamorada de Puig porque él, su Boquitas Pintadas, él fue muy criticado y le decían, es que eso es una colcha de retazos. Yo decía, sí, quiero hacer una colcha de retazos y creo que estos tachones en cierta medida son los hilos también que conectan con esos otros diálogos, ¿no? Pues acá hay notas, hay canciones, correos electrónicos, cartas. Eh, pues fue chévere porque prácticamente fue decir como, ay, se me da la gana de jugar con la poesía y quiero meter mis poemas y fue una cosa deliciosa jugar un poco también con la poesía visual allí también porque me encanta la poesía, entonces pues ahí jugamos con el diseñador también, con la tipografía, unas, por ejemplo, cuando dice desvanezco, entonces se va desapareciendo un poco la palabra. Si digo me siento minúscula, entonces minimizamos la fuente. Eh, Hay imágenes también, ¿sí? Acá yo amo este poema de Dylan Thomas, eh,
que dice no entres en esa tiniebla de luz o algo así. Ese poema sale en la película Interestelar, entonces cuando yo vi la película, yo, ay, ese poema tiene que estar ahí en mi libro. Entonces el fragmento dice, y tú, mi padre, desde las tristes alturas, maldice, bendíceme con tus lágrimas fieras, ruego, no entres dócil en esa buena noche, siente ira contra la muerte de la luz. Entonces, pues fue como muy rico jugar con todos estos elementos. Entonces, acá está, por ejemplo, la poesía visual, donde se va reduciendo la palabra y en la otra entrada del diario llegamos y nos encontramos con esto. Una entrada y la página en blanco, como muchas veces nos podemos sentir como páginas en blanco. ¡Guau, qué bonito! Pues yo tengo que confesar algo, porque yo no soy estudiosa de literatura, soy psicoterapeuta, neuropsicóloga, trabajo mucho con la neurolingüística, y yo no lo leí desde ahí, los leí desde otras formas, ¿no? También el pensar en lo del tachón, el de los tachones, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta ese juego que hizo Andrea con el libro, ¿no? Las imágenes, los poemas, los símbolos, el llevarte como a otros momentos, a otras culturas. Eso como que a mí me encantó, pero también pensé en algo, ¿no? Para las mentes estructuradas, donde todo tiene que ser de tal forma, es bien complejo. Se les complica mucho la lectura de algo así, porque tiene que estar lineal. Y más, bueno, no sé si es un atrevimiento decirlo, a personas estudiosas o que estén muy metidas en el tema de la literatura como una como una pauta, como una norma, como con la norma, creo que también es muy complejo, ¿no? El poder salirse de ahí. Pero a mí eso me parece interesante porque justo estamos en una época de, bueno, yo también soy activista feminista, estamos en una época eh, donde el lenguaje está cambiando a nivel social y hay sobre todo en la literatura, ¿no? Uno no se puede hacer, lenguaje inclusivo no puede ser. Entonces como que empieza a irrumpir también otras formas de leer un libro, de ver un libro al abrir las páginas, eh, y, y el juego también como del lenguaje también. Yo sentí, Andrea, que jugó también mucho con el lenguaje. No con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero sí con cierto tipo de lenguaje y con cierta forma de mostrarse ella como mujer en ese espacio, en ese libro, en ese mundo que creó que, recoge muchas cosas de ella, pero que también recoge lo que ella dice, ¿no? Toda esa investigación que hizo, toda esa mirada de ese ser mujer estaba ahí. Y ahora yo quiero otra novela de Andrea para ver cómo es que va haciendo la transformación de Andrea en ese ser mujer, ¿no? Porque al escribir nos transformamos. Y esa es otra cosa, ¿no? O sea, lo que sentimos hay que vivirlo en carne propia para saber cómo se está moviendo y cómo lo vamos transformando. Entonces, eso es interesante también. Y yo me lo pienso ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es Andrea? Pero porque conozco a Andrea. Si no conociera a Andrea, no estaría pensando, bueno, ¿y cómo va a ser ella en la próxima escritura? Pero por eso yo decía que es totalmente distinto y es al conocer a quien escribe y a conocer la vida de quien escribe. Muchas cosas que están en los libros tal vez no sean propias, ¿no? Personales, vivencias propias, pero sí hay como una impronta de lo que hacer y cómo se ve el mundo también, y cómo se lo mira de afuera y cómo se lo mira desde adentro. Entonces, eso fue lo que yo vi en la obra. Y ese amor romántico fuerte que nos han metido a las mujeres y el cargar culpa, ¿no? Entonces, en la obra veía mucho, sentí mucho es que no podía amar porque a él le pasaba eso, es que pasó eso porque a él le pasaba eso. Entonces es la carga de la culpa de la mujer de ser la responsable de entrar en la vida de un hombre y transformarlo y que él tiene que ser diferente porque tengo que entrar y si no es diferente es mi culpa.
porque las mujeres somos las que tenemos que transformar las vidas de todo el mundo. Entonces, a mí me parece lindo, no voy a decir el final, ahora que lo lean, pero como también asume eso, ¿no? Como un pensamiento. Y yo lo sentí como un continuará. Ahora viene esta protagonista con otra forma de ver el mundo, o el mismo, o la misma forma, no sabemos. No sabemos porque también depende, ¿no? De lo que vivencialmente sentimos y nos va transformando, ¿no? Lo que viene. Entonces, bueno, esa fue mi mirada. Entonces, cuando las escucho a ustedes dos, es como, ay, ahorita estoy viendo todo eso. Y como que lo voy a leer también con otra mirada, leerlo nuevamente con otra mirada. Gracias, Soraya. No sé, Gladys. Sí, así es. Interesante en esta obra ese otro tipo de intertextualidad que es el juego de las tipologías textuales. Eso que ella hace, esas operaciones, eso se llaman estrategias textuales, cuando ella pega el fragmento del diario, la carta, pasa de una narrativa poética al poema, por ejemplo, hace una descripción de las situaciones, es decir, narrativa. La narrativa la utiliza, pues claro, es un diario, ¿no? Pero cuando estaba diciendo antes que esa intertextualidad se ve de muchas maneras, pues es así, no es solamente esa referencial, sino los otros, lo que ella está diciendo, la música, hace un juego ahí con la música muy interesante porque hay una canción en inglés y entonces yo empiezo a copiar, a mirar a ver qué era lo que quería decir y efectivamente no quería decir lo mismo. Lo que pasa es que la canción, cada fragmento de esa canción, no era la traducción lo que venía, sino lo que venía era el recuerdo, era la traducción al recuerdo, no al castellano. El recuerdo en castellano, pero no era la traducción de lo que dice la canción. Por otro lado, hay una relación de algo pues que yo desde la literatura, claro, porque pues yo estudié literatura y eso es lo que me gusta también, y la relación de las categorías. Tengo, no sé si puedo leer algo, un fragmento, voy a leer un fragmento de lo que Claro que sí, escribí. por supuesto. Vale. Entonces dice, la novela de Andrea Figueroa nos lleva a las intimidades del diálogo interno femenino en medio de una aparente relación amorosa. Yo tengo esto entre comillas, aparente. Las lectoras amantes, amadas y desamadas nos identificamos con las palpitaciones que salen de los recuerdos del hogar compartido, paredes, libros escogidos para una bella noche de lectura en la cama y los besos escondidos al interior de sus páginas. Ya preparada, ya les voy a decir por qué. La autora, mujer joven, explora el lenguaje en la novela y construye un multitexto donde se encuentran sus voces descarnadas, otras elaboradas y las que retumban en su mente proferidas por quien era su amado, es decir, las palabras del diario de él. Crea un ambiente intertextual con sensibles tejidos que parecieran de piel, marcados con la letra de algunas canciones, los fragmentos de un delatador diario y sus momentos vivenciales que nos implican y también nos duelen, como duele la piel de Adrián y de otras personas que sufren de afefobia y como arde el corazón de Leila, porque es que el meollo está ahí y la búsqueda del misterio está ahí. Y es que Adrián padece una enfermedad que se llama afefobia y esa enfermedad hace que a la gente le duela la piel, no soporta que lo acaricien, no soporta que lo abracen, porque empieza a sentir asfixia, empieza a dolerle todo, empieza a sentir angustia, pánico. Continúo. La intertextualidad de los diarios. Entonces, de Leila, de Adrián y de autoras como Pizarnik, útiles para encuentros sensibles del ser humano que oculta sus dolores. O sea, ese ser humano que oculta sus dolores, pues está personificado en Leila.
Andrea Figueroa da fuerza a una literatura diarística que configura la intertextualidad de la novela y por lo tanto el juego con los tiempos, que es lo interesante, lo que decía, creo que Soraya, no sé si la misma Andrea, decía algo como que, sí, Soraya cuando dice que como presentar de otra manera el texto, entonces este juego ya lo han hecho otros autores, lo ha hecho Cortázar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mostrar diferentes tiempos, diferentes momentos, y somos nosotros, nosotras, las lectoras, los lectores, quienes vamos a pillarnos cómo es que va la cosa ahí, cómo es el diálogo y cómo lo vamos construyendo cada historia. Entonces se intercalan uno y otro diario, el de Adrián, el de Pizarnik y el de ella misma, de Leila. Entonces yo señalé algunas categorías, pero la gran categoría, a mi parecer, le puse hallar el misterio, porque es algo muy bello y creo que es lo más bello de las relaciones con los que amamos, con quienes amamos, que es lo que, entre comillas, dice dentro del texto, porque es un poema, es una parte, es un verso de un poema de Ibn Saidun acerca del amor cortés. Dice, dos secretos en el corazón de las tinieblas. Ellos eran eso, ella identificaba ese amor como dos secretos en el corazón de las tinieblas y que eso no es algo tan irregular, eso es lo más regular que hay. Porque es que esos dos secretos son esos dos seres que están en soledades compartidas, en silencios obligados, como se llama esta segunda categoría, que parte de ahí, unos silencios obligados que se expresan en los diarios y en los mensajes de email. Entonces voy a leer un pedacito de esos silencios. Entonces dice... En mundos futuros divagamos entre constelaciones y jardines que se bifurcaban. Llegaba el momento en el que la palabra se tornaba vacía. Luego del silencio, me gustaba escribir palabras sobre mi cuerpo para que formaras poemas. Nunca entendiste que en mi esencia era un poema. Sin darme cuenta, fui desistiendo de la poesía. Los estragos del amor hacia ti me silenciaron. Observabas con fastidio mi manía por fumar, me lo reprochabas, afirmabas que ello me mataría y que parecía una nebulosa oscura. ¿Acaso las nebulosas no son nebulosas? ¿Nunca te diste cuenta de que fumo porque puedo apaciguar las palabras que se quedan atoradas en la garganta? Ese me encanta ese pedacito. Tocarte era una proeza, huías de mi mano como un cachorro asustado. Cuando accedías terminabas haciéndome sentir que en ti no había ningún tipo de satisfacción. Por momentos te volcabas en palabras y luego en un silencio absoluto. De ninguna jodida manera logré hacerte entender que tu mutismo me destruía. Entonces, pues muy duro, ¿no? Pues ese silencio, pero ella todavía en ese momento no sabe cuál es la razón del silencio, de ese silencio de caricias, de ese silencio cuando uno tiene un secreto y uno no puede decirlo porque no sabe cómo lo va a abordar la otra persona. La otra categoría es el amor y la enfermedad. El dolor de Adrián y Laila separados por sus sensaciones, ella con deseos de ser acariciada y él con deseos de que ni lo toquen, y una enfermedad que no sabían que existía y esto les generaba confusión. A ella le generaba sensación de rechazo. Luego viene cuando ya se conoce, yo tengo pues muchas aquí señaladas en mi cuadernito también, pero tengo unas aquí para este momento porque pues sabemos que el tiempo es corto. Cuando ella comprende lo de la enfermedad, cuando lee en el diario lo de la enfermedad que él padece, entonces ella comienza a sentirse culpable. A ella le duele muchísimo y ella trata de ayudarlo. Entonces ella lo cuestionaba por su comportamiento extraño, lejano, y cuando se enteró de la difícil realidad de Adrián, sintió que debió ser más comprensiva.
una mujer diferente que lo acompañara a vivir en ese universo de astrónomo como una estrella aislada del mundo. Entonces luego viene salvar al otro. Al comprender la situación donde jamás se iban a encontrar sus cuerpos, que es lo más doloroso, y a ella esto le produce mucha tristeza, pero también va comprendiendo, porque pues también en ese diario hay una parte donde él habla de una amiga con la que fumaron marihuana y le pasaba el humo en la boca, se pasaban el humo de boca en boca y vieron las estrellas, y entonces pues él hizo un esfuerzo enorme por poder relacionarse físicamente con ella, hasta que lo logró, pero para él después sentía como repulsión y ella, cuando él empezó a asfixiarse, a sentir todo ese malestar y a querer huir, ella salió corriendo y le dijo, con razón dicen que eres un fenómeno, pero no fenómeno, sino un fenómeno. Entonces dice, Me encanta esa diferencia entre el fenómeno, sos fenómeno, fenómeno, usted es un fenómeno, ¿sí? Como cuando las personas despectivo. son apartadas, ¿no? Usted es el friki, el raro, el loco, Ese no sé, era sí, raro. no lo he pensado Ujú. desde el fenómeno, desde lo argentino, ¿no, Sorayita? Sí, Allá un dicen mucho, fenómeno. sos fenómeno. Entonces dice en la página 73, dice, comprendí que Adrián y yo éramos dos secretos en el corazón de las tinieblas, tal como lo decía el poema. Y vienen los tachones, que los tachones, esas estrategias, a mí me gustó mucho también. Apenas inicié el texto, yo dije, uff, este tachón me encanta, es una estrategia textual que se ha utilizado también antes, pero yo no lo había leído así. Y entonces me puse a leer todo lo que decían los tachones y yo decía, el tachón es la esencia, ¿verdad? Bueno, entonces tachado dice, sin pasar la noche juntos, más que una entrega momentánea y sin reposo. Entonces ya sin tachón dice, ante su negativa constante jamás pasamos la noche juntos. Lo de nosotros era solo una entrega momentánea, sin reposo, sin la mirada dulce de unos buenos días, llena de temor por la caricia. Te hubiese tendido la mano y entonces ahí empieza el hubiera podido ayudarte, pero no sabía, ¿no? Te hubiese tendido la mano y al estirarla sobre el tejido de mi carne, te habría dicho que no te haría daño. Hubiese hecho que la piel no te quemara o te doliera. Entonces trata como de reparar. Pero algo muy chévere que pasa después, muy interesante, es que esa reparación, pues no se da con él, pero se da en sí misma. La reparación se da cuando mi madre me decía cuando pequeña que no tocara, que era sucio. Eso me enseñó a tener aversión y algunas veces que intenté hacerlo, cuando tuve conciencia de mi cuerpo, me hizo sentir culpable, pero no esta vez. Me despojé de toda culpabilidad. Y entonces, a pesar de que hay una tristeza, porque sigue una tristeza, pues claro, porque es algo que no se es un proyecto que no se terminó, que quedó ahí, y que ella lo sigue proyectando, siento yo, ¿no? Como que ella lo sigue proyectando y aprende a amarse, pero ya empieza a salir con otros hombres y a sentir, a disfrutar de los cuerpos, pero sobre todo del de ella. Entonces dice, por encima de la ropa me quedé repasando con los dedos los pliegues que cerraban la entrada que yo misma había clausurado, pues solo había aprendido a sentir a través de otro. Esto me parece esencial de la obra. No hubo muchos antes de Adrián, por cierto, solo un primer novio que me había prometido una vida juntos, pero que terminó yéndose al extranjero con una promesa. Un impulso me embistió y me fui arrancando las prendas con cierta ternura salvaje. Había vuelto el deseo. No hubo necesidad de cerrar la puerta, ni el temor de ser descubierta. Estaba sola y podía caminar desnuda, apropiándome de mi espacio vital. Me asomé al marco del espejo dorado que heredé de mi padre. ¿A cuántos había reflejado en el pasado?
Ahora era mi figura como una luz antigua. Estaba harta de sentirme arrastrada, jodida y triste. No supe si quería el sexo de Adrián o el de cualquier otro hombre. Descendí lentamente con las manos y reparé en los lunares del cuello. Miré mis pechos, a pesar de que estaban firmes, colgaban marchitos. Me detuve en las areolas rosadas, melancólicas, las que provocaban opiniones divididas en la sociedad, la confinación a una a una futura maternidad o al placer masculino. Cuánta idiotez en el mundo. Pequeños puntos cafés rodean al seno izquierdo como un sistema solar, donde el pezón es el astro rey, el centro del universo del que muchos querrían aferrarse. No me gustaba lo que veía porque a pesar de las proporciones adecuadas de mi cuerpo, estaba desprovista de la vida, del brillo de la mirada. Entonces, de todas maneras, hay una tristeza, bueno, hay unas cosas interesantes ahí con el espejo, que es, pues, el espejo tiene unas frases también por ahí, mirarse en el espejo, mirar al otro, mirarse en los espejos, y cuando él dice, mirarse en los espejos de los otros es el único logro que queda en el territorio del jamás o del no lugar. Ya, no voy a hablar más. Entonces, bueno, ustedes leen la obra, es muy linda, es interesante, está llena de textos, de intertextos, de pretextos, mejor dicho, de sensaciones que son otra manera de ver esa intertextualidad que mencioné a Bolívar justamente porque como él habla de la vida como texto, entonces en ese momento esas sensaciones de cada uno son como las obras, pequeñas obras de cada uno. Muchas gracias. Gracias a ti, no, pues esa lectura, pues lo que decía Soraya hace un momento, hay cosas que pues a veces uno ni siquiera que escribió la obra contempla, ¿no? Yo confieso que la obra, pues yo la leí cuando salió publicada hace un año y me da como miedo a veces volver a ella, ¿sí? Entonces escucharla, claro, causa temor, pero al mismo tiempo me parece bonito lo que está ahí escrito, porque finalmente a todo lo que nos lleva estos vasos comunicantes, porque yo siempre percibí la obra como el vaso comunicante y creo que llega a su fin único y es el de la transformación. No es el de salvar, de decir quién es el bueno, quién es el malo, quién tenía la razón. Este es el caradura y ella era, pues, mejor dicho, no, porque ahí ambos tienen un accionar particular y todo lo demás. Pero yo creo que la novela y pues la escritura en sí debe cumplir las premisas, ¿no? Cuando la empecé a escribir no tenía claro cuál era la premisa, pero ahora que lo veo es completamente la transformación. Las personas a veces me dicen, no, ¿y dónde está la segunda parte? No sé si pueda escribir una segunda parte, pero de lo que sí estoy segura es que la próxima obra que yo escriba en cuanto a narrativas, pues hay también una transformación, no solamente como escritora, sino pues también como persona. Entonces creo que, y pues esta novela me ayudó como a derrumbar también muchos mitos, ¿no? Y al dejar de juzgar al otro o a la otra persona porque hacía X o hacía Y, sino también es mirar circunstancias, pero tampoco quedarme o quedarse en solamente las circunstancias del por qué se hizo esto, sino pues si se pudo saber la circunstancia bien y si no, pues sacudirse y pues ya, ¿sí? Eh, es una novela que me ha permitido conectarme con muchas personas, que las personas la han leído y pues se han sentido muy movidas. Amigos y amigas mías que estaban en procesos de divorcios o en divorcios me llamaban y me decían, no, esto está muy duro, o le tomaban una foto y me subrayaban, mira, ¿qué es esto? No fregues, esto es muy tenaz. Eh, tengo lectoras que me han llamado así, amigas mías atacadas llorando y me dicen, bueno, esto es muy doloroso, es mi historia y bueno,
Ahí tenemos un sinnúmero de cosas. Me gustaría pues leer lo que escribieron. Nos han mandado saludos desde Palmar de Varela. Imar Pérez, un escritor que recién lanza su producción con nosotros. Nos manda saludos Lida González Orjuela desde Cali, Colombia. Un abrazo grande y felicitaciones por el lanzamiento. Gracias, Lida. Lida hace parte también del grupo de mujeres lectoras. Ella dice que también interesantes las nuevas apuestas que se hacen en la escritura, súper chévere, sí, fue una apuesta grandísima. Mónica Jiménez dice, buenas noches, me identifico con la idea de que se descubre la historia de amor a partir de la comunicación entre los personajes en las anotaciones del diario. O sea, es algo que también está como a ciegas, ¿no? Y que el lector mismo va encontrando las asociaciones. Por acá, por Facebook también nos están saludando, que felicitaciones, Germán Andrés Obando, que ha sido una persona que ha acompañado y me ha acompañado en todo el proceso y muy lindo. A Fabiola Alarcón, William Marino Osorio dice que felicitaciones por la propuesta de escritura y no, yo feliz, 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 pues de estar esta noche con grandes mujeres de las cuales he aprendido y puedo aprender muchísimo más, en donde fortaleceremos una amistad, una relación literaria también y de verdad muy honrada de charlar con ustedes sobre la novela y las múltiples perspectivas. Pues yo los invito y las invito a que la adquieran en www.quillangoeditores.com. Próximamente estará en formato EPUB también. También la encontramos en Busca Libre en otros países, no solamente Colombia. Entonces, pues este fue el primer libro. Yo amo mucho este libro también porque fue el primer libro que se publicó de Quillango. Entonces, pues creo que esta fue la puerta de entrada para escritores y escritoras que están haciendo parte de este proyecto, pues muy invitados también a publicar sus textos y pues muy feliz de que durante 15 días hemos estado en una fiesta literaria. Eh, yo celebro con ustedes y les invito también mañana al cierre de la Filbo, 3 de la tarde, Sala Ecopetrol C, creo. Estaremos los autores y autoras de Quillango leyendo fragmentos en voz alta, donde podemos encontrar también estos vasos comunicantes a través de las palabras. Voces al viento se llama el evento Lecturas en Voz Alta, autores Quillango Editores. Entonces, no, muchas gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias gracias por la también. invitación, Andrea. Y bueno, a todas las personas que lean lo que ha escrito Andrea y todas las publicaciones de Quillango, editores también. Vitari. Bueno, yo solamente he leído a Andrea, puedo decir, pero empiecen a llegar acá y empiezo a leer todas las demás. Ah, sí, Gracias, un abrazo ya grande. te llegan muy pronto. Muchas gracias, Gladys, maestra, de verdad, muy lindo el análisis también. Y a Soraya, que también pues lo ha visto desde otra perspectiva. Y, y creo que pues esas palabras son para mí mejor dicho, como los mantras. Entonces, pues espero que en esta próxima obra me acompañen lo que viene. Tengo ahí una idea loca en la cabeza, no crean que les voy a dejar descansar, no señores. Lo voy a seguir escribiendo hasta que esté viejita. Gracias. Chao. Un abrazo, Se gracias. acabó. Chao. Bueno.
Chao.